Muy bien. Vamos. Las sierras. Sierra Hidalgo, Veracruz. Muy bien. Sierra Hidalgo. No, Sierra Puebla, perdón. Sierra Puebla. Muy bien. Está también la coordinación de la pastoral de adolescentes y jóvenes, la PAC. Bienvenidos. Está la presencia de la vida consagrada, nuestras hermanitas, las catequistas de Jesús Salvador. Están nuestras hermanas que animan. Es la animación bíblica, la animación bíblica de la pastoral. Bienvenidos, hermanos. También están nuestros hermanos que ya han ido motivando la unión de enfermos misioneros. Excelente. Pues, manos a la obra. De agua. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando dijo Pauchinango, dice la familia de Pauchinango y por Pepe de Juárez, la doctora. Bueno, pues está al menos esa representación por foranías y como hoy nuestro señor arzobispo nos ha motivado, vamos a intensificar más esto. Creo yo que este compromiso misionero lo tenemos que asumir pues, todos. Y bueno, hoy esta primera reflexión quiero tomarla de esta forma. La pastoral parroquial, porque lo hemos puesto todo a nivel de diócesis, todo el proyecto de misioneros del Padre y como quien pudiera. Pero he visto que entonces tenemos que caer en el concreto de cada parroquia. Tenemos que animar a nuestros párrocos, porque nosotros somos los que llegamos a su parroquia de ustedes. Nos cambian a los sacerdotes y llegamos a su parroquia. Ahora sí como el arzobispo llegó a la diócesis y encuentra el caminar pastoral. Y lo mismo, el sacerdote llega a la parroquia. Y entonces creo yo que no llega en cero el trabajo pastoral. Se está diciendo. Muy bien. Quiero entonces retomar esto, espero que se alcance a ver la pastoral parroquial y misionera a la luz de los documentos del Papa Francisco. Muy bien. Está que el magisterio del Papa Francisco lo ubicamos muy bien. El gozo de la alegría del Evangelio. Está todo lo referente a la casa común, creación. Está documentos que nos han ido hablando de la fraternidad, la plenitud. Bueno, pero quiero referirme como tal a la Lumen Fide, que fue escrita por el Papa el 29 de julio de 2013, que nos habló sobre la fe. Laudato Si, el 24 de mayo de 2015, sobre el cuidado de la casa común. Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, el 24 de noviembre de 2013. Amoris Laetitia, sobre el amor a la familia, amor en la familia, 19 de marzo de 2016. La Carta Apostólica Misericordia et Misera, con motivo de la clausura del año extraordinario de la misericordia, 20 de noviembre de 2016.
ha sido el magisterio del Papa hasta este momento. Quiero referirme como tal que en la Lumen Fidei está la fuente de alegría. La Lumen Fidei, que es esa encíclica donde toma esa alegría cristiana, esa Leticia Fidei, la alegría de la fe, que es la señal pues, más clara de la grandeza de la fe. Y creo yo que el sentido de que nosotros le creamos a Cristo y le creamos a sus palabras es por ese sentido de fe, esa unión a su evangelio, a que nos fascine, que nos cautive y hace que entonces vayamos detrás de él. Y la fuente pues está en la luz de la fe, y que esta fe nos tiene que llevar a la alegría. Anteriormente en el Concilio Vaticano, el Santo Padre Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, que es un documento muy especial para la propagación del Evangelio y que no ha pasado de moda ni ha sido superado todavía en la reflexión. Este documento, firmado por el Papa Pablo VI el 8 de diciembre del 75, es el resultado del sínodo de los obispos en el 74, donde habla de la relativa de la evangelización en el mundo de hoy. Y pues bueno, el título de la exhortación recuerda también el discurso del Papa Juan XXIII en la apertura solemne del Concilio Vaticano II. Entonces, la Evangelium Gaudium del Papa Francisco es una actualización de la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Y esa Evangelii Gaudium pues es una mezcla entre la Nuntiandi y el documento de Aparecida. La Evangelii Nuntiandi pues es el mejor documento pastoral postconciliar, pues no ha perdido como tal su actualidad. En la Evangelii Gaudium se inspira del documento del Papa Pablo VI y del documento de Aparecida de la conferencia, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, donde sale Aparecida. Y que estos dos documentos son su inspiración del Papa Francisco para regalarnos la Evangelii Gaudium. Estas grandes líneas desarrolladas en la Evangelii Gaudium, pues nos toma estas líneas a desarrollar la reforma de la Iglesia a partir de la misión evangelizadora, la Iglesia que ha de entenderse como fidelidad de todo el pueblo de Dios que evangeliza, la inclusión social de los pobres en la sociedad de la Iglesia, la paz y el diálogo social y las motivaciones espirituales para la tarea de misión. Esas son como las grandes líneas por donde el Papa Francisco nos va regalando esa meditación acerca de la Evangelii Gaudium. No se olviden. En la Evangelii Gaudium tiene estas raíces, esta estructura, esta significación. Y como tal, esta primera exhortación apostólica del Papa Francisco, una raíz, un estímulo para escribir esta exhortación provino del sínodo de los obispos, la nueva evangelización por la transmisión de la fe cristiana. Entonces los obispos dieron gran importancia a este tema serio, importante, cómo poder transmitir la fe cristiana. Y bueno, es allí donde se concluye con la entrega del Papa Benedicto XVI en una lista de 58 proposiciones votadas con antelación por los padres sinodales, que en Evangelii Gaudium son citadas 30 veces. Y bueno, la estructura un poquito viene así, ya en algún momento, si no mal recuerdo, en la primera reunión que tuvimos de provincia aquí,
hicimos un poquito el esbozo de esta exhortación. Pero bueno, no está mal para que ustedes lo vuelvan a retomar y que vuelva a ser también ese material de estudio. Primero, la reforma de la iglesia dice salida misionera. Las tentaciones de los agentes de pastoral. La iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios. A los sacerdotes nos habla que hay que aprovechar la homilía, prepararla, la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. ¿Sí se alcanza a ver más o menos? Inicia la Evangélica 1 manifestando que la alegría del Evangelio es una fuente de energía vital que es fruto de nuestro encuentro con Jesús. Yo creo que aquí los evangelizadores lo ubicamos muy bien. No podemos dar a alguien que no conocemos. No podemos hablarles enamorados de esa persona si antes no hemos tenido ese encuentro. Por tal motivo, pues todo parte del encuentro. Por eso, esa es la fuente de la energía vital, habernos encontrado con Cristo. Y este encuentro con Jesús lo sabemos muy bien. Nos libera de la tristeza, nos libera del vacío interior, nos libera del aislamiento y que desgraciadamente cuando toda esta situación está en la vida de la persona, la empobrece en su vida interior y por lo tanto se mutila para no salir a la misión. Pero en cambio, si lo vemos todo diferente, si nos encontramos con la presencia de Cristo, entonces hay alegría, hay el corazón lleno por la alegría del Evangelio y queremos trabajar en equipo. No queremos trabajar de manera aislada, queremos ser iglesia y de una manera colegial. Y es ahí donde todo el tema que desde hace años hemos venido tocando con nuestro plan diocesano, caminando juntos, unidos, no cada quien por su lado y a su modo y a su manera, unidos. Y es lo que ahora el Papa Francisco está proponiendo a toda la iglesia, esa sinodalidad. Y bueno, dice la Evangélica hoy que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da una nueva visión de la vida, con ella una orientación necesaria. De ahí que, desgraciadamente, uno de los riesgos en nuestro mundo es el individualismo y que a su vez nos lleva al consumismo, al placer, al egoísmo, y pues no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la alegría del amor y de hacer el bien, Muy bien, entonces, no sé qué pasó otra vez. Un segundo elemento. Si alguien ha acogido el amor de Dios, que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a los demás? En uno de los lemas que el Papa Francisco utilizó en el mes misionero, acuérdense que era esa la luz de los hechos de los apóstoles. No podemos callarnos aquello que hemos visto y que hemos oído. Entonces no nos podemos callar, lo tenemos que comunicar. Y por eso la Evangélica nos recuerda que la ternura de Dios nos invita a renovar
a ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y que entonces esa alegría de la salvación que es presentada desde el Antiguo Testamento por los profetas, esas promesas que se fueron cumpliendo hasta llegar a esa plenitud en el Señor Jesús y que nos narran los evangelios, pues nos lleva entonces a esa alegría de la fe cristiana que se siente personalmente amado. Y así empieza el querigma. Dios está loco de amor. Dios te ama incondicionalmente. Por eso hay que anunciar la novedad, hay que anunciar esa buena noticia, hay que mantener esa memoria agradecida de la salvación para superar esa pastoral de la conservación y avanzar en una pastoral misionera. Y bueno, esta parte el Papa Francisco en este mensaje de este año lo vuelve a retomar. No podemos quedarnos como una iglesia que se va conservando, sino que dice el Papa, prefiero una iglesia en salida, una iglesia accidentada, una iglesia que por salir pues se tenga que manchar, se tenga que ensuciar, en el sentido de andar en el camino. Prefiero una iglesia que esté accidentada a una iglesia en conserva. De ahí que entonces el significado de la Evangelii Gaudium nos trae a todos nosotros, la transformación misionera de la iglesia. Una iglesia en salida, pues es la invitación que desde un principio el Papa Francisco ha tratado que en el corazón de los pastores y del pueblo de Dios lo podamos hacer nuestro. Cada cristiano, cada comunidad va a discernir cuál es el camino que el Señor nos está pidiendo. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado. Hay que salir de la propia comodidad y hay que atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Fiel al modelo del Maestro, y que es vital que hoy la iglesia pues, pueda salir, que pueda anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin asco, sin miedo. Y por eso la alegría del Evangelio es para todo el pueblo y no puede excluir a nadie. Y pues bueno, estas frases, palabras del Papa se vuelven muy especiales en él, las hemos asumido nosotros. Primerizar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Durante este caminar, estoy seguro que muchos de mis hermanos sacerdotes les han hablado de una pastoral de la conversión. Y es más, en el camino de la pastoral de nuestra diócesis, en algún momento hemos hablado sobre ello. Y ahora más que nunca, en este camino sinodal, nos invita a esta parte de la conversión. Todos entendemos lo que implica la conversión en nuestras vidas, ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud. Cuando hablamos de pastoral en conversión, queremos decir, a lo que el Papa nos está invitando, que todas las comunidades procuren tener todos los medios necesarios para avanzar en ese camino de la conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Inclusive en algunas parroquias llega a haber aquel nombramiento del obispo que le hace al sacerdote, administrador parroquial. Y bueno, al final de cuentas los sacerdotes administramos los bienes de la iglesia, administramos lo que se nos ha confiado, pero no nos podemos quedar simplemente en una administración. Dice, constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Hace un rato el obispo dijo, ¿cómo va la cuestión de la misión permanente? Digo, se supondría que la estamos haciendo, porque desde aparecí
solución permanente. Y que entonces, don Domingo, ¿qué nos hablaba? Pues siempre misioneros, siempre misioneros. Es como el sueño, que no puede haber descanso, siempre misioneros. No hay día que uno diga, no, hoy me toca descansar y dejo el morral, dejo el bastón, dejo la Biblia y hoy me toca descanso. Siempre misionero. Por eso, una impostergable renovación eclesial es el sueño con el cual se sueña la iglesia. Una opción misionera, capaz de que podamos transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, la estructura eclesial se conviertan en ese cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Y por eso, en la reforma de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, pues implica esto, que nos volvamos más misioneros para que nuestra pastoral ordinaria en todas las instancias sea más expansiva, más abierta y que coloque a los agentes de pastoral en constante actitud misionera. Por eso, hace un rato en las hermanas les decía, animación bíblica de la pastoral, así le llamamos, diciendo que en todo nuestro trabajo pastoral tiene que estar la Santa Escritura siempre guiando. Bueno, acá también animación misionera de toda la pastoral, es decir, toda nuestra actividad tendría que ser misionera, simple. Y no es en algún momento, ustedes son del equipo del Padre Polo, ustedes son del equipo de las religiosas misioneras. No es de que seamos el equipo tal, es el que somos la iglesia misionera, en todo momento, en todas las circunstancias. Esas reflexiones eclesiológicas de cada misión nos menciona de esta manera. La misión evangelizadora de la iglesia existe entonces para evangelizar. Y entonces, para evangelizar, necesitamos anunciar y servir. Y por lo tanto, cuando anunciamos el reino de Dios, anunciamos una persona. No anunciamos un eslogan, no anunciamos una empresa, no anunciamos, pues, no sé, X producto. Anunciamos el reino de Dios y anunciamos a una persona. Por ello, para llevar esa buena noticia del Evangelio, tenemos que hacerlo a todas las personas, a todos los lugares y a todos los ambientes. A todos los ambientes. Por eso dice Papa, prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada, por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarnos a sus propias actividades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Dice el Papa, si algo debe inquietarnos santamente, si algo puede inquietarnos santamente, es preocupar nuestra conciencia en que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, sin la luz, sin el consuelo de la amistad de la cruz. Eso nos tiene que preocupar e inquietar. Todavía hay muchos hermanos que viven sin fuerza, sin la luz, sin el consuelo de la amistad del Señor, sin una comunidad de fe que los abrace, que los contenga, que los anime, que crea en ellos, que los impulse. Y es entonces que dice el Papa en el número 49, más que el temor de equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en nuestras escrituras que nos dan una falsa comprensión, en esas normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos muy tranquilos, mientras allá afuera hay una multitud hambrienta y Jesús lo repite sin cansarse.
tenis ustedes y yo. Son números muy fuertes de examen de conciencia para todos. Por ello, a la luz de todo esto, nuestra parroquia no es una estructura católica. En la parroquia no es una estructura católica, pues precisamente porque tiene pues una gran plasticidad. La plastilina la puedes moldear de muchas formas. Entonces la parroquia tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas, pero que requieren docilidad, que requieren creatividad misionera del pastor, pero a su vez también de la niña. En su estilo, don Domingo nos decía, dice, el párroco tiene la llave para dejar entrar a las pastorales. Si el párroco no quiere trabajar en su parroquia, le va a cerrar, y punto, no entra nadie. Pero es ahí donde tenemos ese criterio que nos hacemos amos y señores de nuestras parroquias. No. Por eso, aunque ciertamente la parroquia no es la única institución, sí es capaz de reformarse, sí es capaz de adaptarse continuamente, si es capaz de hacerlo en este sentido, pues va a seguir siendo la iglesia que vive entre las casas de los hijos. Porque en algún momento iglesia tiene una significación de casa. En término bíblico, la iglesia se le notaba así como casa. Entonces es la casa metida entre las casas. Y por esa razón, la parroquia seguirá viviendo entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Y esto supone entonces que no sé qué pasó. Yo creo que fue la señal. Fue el internet. Fue la señal de que tiene toda la razón. Bueno, entonces entonces lo que hemos reflexionado en este momento nos lleva a ubicar cómo tendría que ser la parroquia, pues según esta exhortación Gaudium de la exhortación del Papa, la Evangelii Gaudium. Y bueno, la parroquia es presencia eclesial en el territorio que tiene ese ámbito primero de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del lugar donde se propicia el diálogo, el anuncio, donde se tendría que vivir esa caridad generosa, donde tendría que haber adoración y celebración, y a través de todas sus actividades, la parroquia tendría que alentar y formar a sus miembros para que sean gente
Esto entonces la parroquia tendría que tener esta gran tarea primordial: alentar y formar a sus miembros. Y por ahí va el objetivo de la diócesis, ¿no? Formar a nuestros discípulos misioneros. La parroquia es el lugar del encuentro con Cristo. No se comienza a ser cristiano, vuelvo a decirlo como la Deus Caritas 6:1, por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una obligación decisiva. La parroquia tiene que propiciar esos encuentros con Cristo constantemente. De ahí que nuestros retiros de evangelización, ese querigma que se tiene que anunciar en todos los grupos, en todos los momentos. Constantemente llega gente nueva a integrarse en una pastoral. Entonces tendríamos que partir del encuentro. A lo mejor sí viene con la motivación: yo quiero ayudar, yo quiero hacer. Y puede ser una gran persona que organiza pastoralmente grandes planes, tiene mucha creatividad, pero a lo mejor está faltando el encuentro con Cristo. Se supone que está, pero tendría que notarse un poquito más ese encuentro con el Señor. Y la parroquia tendría que anunciar y dar ese tiempo para que los agentes pudieran tener esos espacios. Y bueno, la iglesia es pueblo de Dios. De acuerdo con el gran proyecto del amor del Padre, esto implica ser el fermento de Dios en medio del mundo. Quiere decir, anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, está necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den un nuevo vigor en el camino. Y por eso la iglesia tiene que ser un lugar de esa misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida nueva de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. Aquello que el profeta lo menciona: ustedes serán mi pueblo y ustedes su Dios. Es esa iglesia que necesita ser santificada, ser tocada por la misericordia de Dios, para que a su vez también pueda llevar esa misma actitud de Jesús misericordioso a todos los ámbitos de nuestras parroquias. Esta nueva evangelización implica un nuevo protagonismo de todos los bautizados. Cuando el Papa, si no mal recuerdo, Juan Pablo II, creo que en Chile, es donde habló de que se necesitaba un nuevo ardor, nuevos métodos, esa nueva evangelización. No es cambiar el evangelio, es único, sino que se necesitan nuevas maneras de cómo poder llevarlo. Se necesitan inclusive estructuras, se necesita un nuevo impulso. Y por eso cuando hablamos de nueva evangelización, que inclusive la pastoral profética nacional la tenemos como catequesis y nueva evangelización. Aquí en la arquidiócesis, no hace mucho, se hizo la división. Está la dimensión de catequesis por un lado, y se puso ahora la dimensión de nueva evangelización por otro lado, que tienen que ir por dos caminos especiales, y que cada una requiere su propia programación. Y por esa razón, esta parte de la nueva evangelización se requiere entonces, que apenas está tomando forma, por mis hermanos sacerdotes que están al frente de el padre José Luis García de Cuautepec, el padre Jesús Armando de San Martín de Porres aquí en Pachuca, son los que están al frente de esta dimensión de la nueva evangelización. Pues apenas buscando todo la programación, los encuentros que
que se están llevando a cabo, podemos decir que no es algo nuevo. Ya venimos hablando de pequeñas comunidades, venimos haciendo iglesia, y el grado de ilustración de su fe es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo en sus acciones. No va a poder. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. El señor arzobispo en la asamblea nos propuso una dinámica muy especial. Yo la apliqué el día de ayer. Así tiene fruto. Se llama el conversatorio del Espíritu, en el cual Papa Francisco, con estas reuniones de sínodo, las estuvo llevando a cabo por los obispos. Pero es ahí donde darle el protagonismo al Espíritu Santo, que lo tenemos todos por el bautismo, y que el Espíritu Santo va haciendo su obra en medio de nosotros y nos va haciendo reflexionar, proponer, inclusive esa voz profética. Y todos, cuando nos escuchamos, tenemos un gran valor en el compartir. Tenemos grandes propuestas, tenemos conmociones del Espíritu tan especiales que nos mueven y nos sostienen. Entonces, a eso voy. Si le damos el lugar a cada bautizado tiene algo tan especial que lo puede hacer que su vivencia, su experiencia de Dios, su creatividad, su esfuerzo, lo sume para la iglesia y se puede hacer algo tan grande. Porque si siempre estamos acostumbrados, lo que diga el obispo, lo que diga el sacerdote, y lo que manda de ellos, y lo que diga. Por eso, una de las situaciones es toda esa parte clericalista, que cambian al sacerdote, y pues, como todo lo llevaba al sacerdote, pues al cambio ya no hay nada. Como que hay que empezar de nuevo, como se fue el padre, y pues hay que empezar de nuevo todo. Cambia, vuelvo a decir, cambian al sacerdote, pero se quedan ustedes. Se queda caminando la pastoral. El sacerdote vendrá a sumarse, vendrá a poner su vitalidad, su creatividad, su piedad, vendrá a poner su carisma, vendrá a poner esa gracia que Dios le ha infundido, ¿no? Y sumarse para dar algo. Por eso, la evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Y cada bautizado tiene algo tan especial que proponer. La parroquia viene a ser el centro del constante envío misionero. La parroquia tiene que ser ese lugar donde continuamente se nos están enviando. El señor obispo me decía ahorita si la misa iban saliendo misioneros a la misión, ¿no, señores? La asamblea, es la asamblea. Yo, ya la pastoral juvenil estamos haciendo de que tomen algunos lugares de misión con las hermanas catequistas de Jesús Sacerdote, María Madre de la Iglesia. También se están preparando agentes para salir de misión. En estos par de años hemos hecho misión en las parroquias. Decíamos, pues empecemos por la casa. Ya en su momento lo hacemos entre parroquias de la foranía. Empezamos por la foranía y ya después inclusive vamos viendo los lugares de misión a otras foranías, a otros lugares. Pero empecemos por la casa. Dentro de nuestra parroquia hay periferia, hay lugares donde todavía no llega la emoción del evangelio. Entonces, la parroquia tiene que ser el centro constante de envío misionero. Ya que la comunidad de comunidades donde los sedientos van a beber,
donde, ya que es comunidad de comunidades, es santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y es el centro constante del envío misionero. La parroquia tendría que ser un lugar donde estamos en ese constante envío a la misión. Si no es por un lado, es por otro. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y a la renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que esté todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Entonces, pues yo creo que aquí podemos ya hacer alguna anotación. Mi parroquia es comunidad de comunidades, es santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando. Mi parroquia es el centro constante donde se envíen los misioneros a todos los lugares donde se necesita. Por ello, nuestra pastoral parroquial tendríamos que hacerle clave misión. Dice, padre, ¿quién entiende ustedes? Si están en la vocacional, todo hay que hacerlo en clave vocacional. Si estamos en la asamblea bíblica, todo hay que hacerlo en clave bíblica. Bueno, todos los elementos son esenciales si no los tuvieran. Pero este es muy especial, esencial. Tiene que verse en esta clave misionera, y si no, pues bien, aquí está el mandato. Aquí está el mandato, vaya. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Por eso invito a todos a ser audaces, creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de nuestras comunidades. Y una postulación de los fieles sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones del Evangelio indicado, sin prohibiciones y sin miedos. Lo importante es no caminar solos. Contamos siempre con los hermanos, especialmente con la guía del obispo, de los obispos, en un sabio revista de salud bíblico. Entonces, pues el Papa haciendo una exhortación. Los elementos que nos da en la Evangelii Gaudium, los podemos aplicar en nuestra parroquia, en clave misión. Por eso, una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intentan imponer a la fuerza. En algún momento decíamos que esta tarea misionera, sí, es un imperativo, vaya, pero pues, a la fuerza de los zapatos entra. Se necesita conversión también. Se necesita ponernos la camiseta y asumirlo. Porque si lo asumimos por mera imposición, ustedes saben, hasta podemos maltratar, podemos humillar, despreciar, podemos escandalizar, podemos desalentar. Se necesita, en verdad, una convicción para poder transmitir aquello que se nos ha pedido.
y hacerlo con libertad, pero también no imponiendo las cosas, no así. Porque cuando se asume, por ejemplo, un objetivo pastoral y un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo, al mismo tiempo lo más necesario, y la propuesta se va a simplificar sin perder por ello profundidad y verdad. Y así se vuelve más contundente y verdad. Vuelvo a decir, hay modos, hay formas, hay métodos que hay que hacerlo, algo más sintético, pero con esa parte, con profundidad, sin perder la verdad, y que se vuelva contundente y verdad. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos ama. Por eso el Evangelio nos invita así, que lo podamos llevar a los demás y que los demás lo puedan reconocer y pues nosotros mismos, que primero nos ha calado, nos ha enamorado, nos ha apasionado, lo podamos llevar, lo podamos invitar. El lema que el Papa Francisco pone para este mes misionero es: vayan e inviten a todos al banquete. Ya un ratito más vamos a reflexionar sobre ese vayan e inviten. Vamos a reflexionar sobre ese todos. Y lo sabemos muy bien, que es una invitación. Esa invitación en ninguna circunstancia pues, se debe de ensombrecer. Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta dada. Y si esa invitación no brilla con fuerza y con atracción, el edificio moral de la iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y ahí está nuestro peor peligro. Dice San Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No voy a poder dar a los demás, porque no he tenido el encuentro, no me he sentido amado, no me he sentido perdonado, no me he sentido atraído. Entonces, ¿cómo voy a hablar de una manera tan especial de esa persona que te está invitando a que lo sigas, que lo ames, que te dejes sorprender por él? Por ello, la pastoral parroquial muchas veces nos prepara, y es una de las tareas, nos prepara para los sacramentos. Estamos formando la catequesis para la primera comunión, confirmación. El sacerdote empieza casi diario en la parroquia, se está preparando para la confirmación. El padre va a ungir a los enfermos, el padre celebra los matrimonios, etc. Los sacramentos son esa vitalidad de nuestras parroquias, porque entonces la necesidad de usar la prudencia y a la vez la audacia, la pastoral de los sacramentos, tendríamos que aprovecharlos. Escribe el Papa, apoyado de las citas de San Ambrosio y San Cirilo de Alejandría: todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial. Todos pueden integrar la comunidad. Y las puertas de los sacramentos no deberían cerrarse por una razón cualquiera. Y esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, el bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino es un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencia pastoral que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a nuestras.
cuando hablamos de aprovechar la misión en el trabajo pastoral, pues vemos, las catequistas en algún momento casi van casa por casa invitando que se inscriban los niños a la catequesis. En algún momento vamos encontrándonos a alguien y le decimos, oye, cásense, va a haber bodas comunitarias. En algún momento, oye, yo te recomendaría que pues ya sea busques al sacerdote de la dirección espiritual o confiésate, bien. Entonces, estamos haciendo esa misión. Los fieles estamos haciendo esa misión. Pero a veces creo yo nosotros, los sacerdotes, nos volvemos ajuanes, controladores. Y bueno, sí, hay un derecho canónico, hay una forma en la cual tenemos que dirigirnos con que se necesita la formación presacramental, que se necesita esta documentación, o sea, hay una reglamentación. Pero en algún momento dice el Papa, ¿no? Nos convertimos en una fuerte aduana. Y entonces en lugar de atraer, alejamos. O nos falta el toque, nos falta la chispa para decir, oye, no, las cosas no van por ahí. Podría ser de este modo. Pero bueno, la pastoral parroquial, ayudada de los sacramentos, motiva este caminar misionero, porque de ahí es donde entonces vamos a cómo se hacían las misiones antes, ¿no? Pues llegaban los misioneros, en el tiempo de que estaban ahí, al final de la misión, habían bautismos, habían comuniones, habían bodas, pues se cumplió la misión en tal lugar. Así era, a través de los sacramentos da vida, los sacramentos impulsan a los fieles. Si no hay sacramentos, si no hay Eucaristía, nuestra pastoral parroquial y los desafíos actuales de la Iglesia y del mundo pues nos tienen que llevar que desgraciadamente ahora que estábamos revisando lo del FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, decía alguien, es una amenaza competitiva las sectas protestantes. Y así alguien lo expresaba. Es una amenaza competitiva las sectas protestantes. Y a mí me hizo ruido que alguien se expresara así. Se vuelve una amenaza en el que están compitiendo las sectas protestantes. Pienso yo, algunas sectas protestantes tienen el detalle de formar algunas personas para el lenguaje de señas y que se esté transmitiendo. ¿Cuántos en nuestras parroquias pudiéramos mandar a una persona que esté en esta parte de aprender el lenguaje de señas? Es más, decían en el curso de Pastoral Profética Nacional, en creatividad profética, decían, pues a mí ya me choca la persona que está con el lenguaje de señas, me estorba que esté en misa, mejor quítelo. Unas personas quisiéramos que haya alguien, otras ya se hartaron de ver esa persona. Entonces, así nos hacemos. Sectas protestantes que se esperan que el evangelio se traduzca, se pueda traducir en las lenguas, no sé, náhuatl, otomí, totoná. ¿Cuántos de nosotros también nos motivamos a que el evangelio también sea conocido en toda la realidad? Entonces, creo yo que no tanto es una amenaza, pero bueno, a veces el mundo nos va llevando que entonces
estamos viviendo el yugo de la competitividad. Por eso, si hay competitividad, ¿qué estamos haciendo entonces para competir? Si esa es la competitividad, ¿qué estamos haciendo para competir? La cultura de lo desechable. Lo uso, lo tomo, ya no sirve. La globalización de la indiferencia. La cultura del bienestar, que anestesia. El consumismo. El fundamentalismo, la influencia relativista, los ataques a la libertad religiosa, la desertificación espiritual, la interrupción de la transmisión generacional de la fe, la reducción del matrimonio a una simple gratificación afectiva. Todas estas situaciones de desafíos lo vemos cada día más en nuestros contextos parroquiales. Y para la misión, entonces necesitamos ir resolviendo esos desafíos. Y esos son nuestros. Una de esas situaciones, pues aquí nos toca en la ciudad, la pastoral urbana. Su servidor está en Tizayuca, y en Tizayuca tenemos gente que viene de diferentes partes del Estado de México, de la Ciudad de México y de otros estados. Entonces, vienen con diferentes costumbres, diferentes ideologías, diferentes percepciones de la fe. A veces vienen con un sincretismo de creencias, ¿no? Toman de aquí, toman de acá, se mezcolanzan y hacen suyo. La cultura de la muerte y toda esa situación. Todo esto lo vivimos en la pastoral urbana. Y entonces, como misioneros, estas realidades actuales de la iglesia y del mundo, ¿cómo le vamos a dar eso? Necesitamos reconocer, en el caso de la ciudad, desde una mirada contemplativa, todo ese caserío. Y esta es una mirada de fe que descubra a Dios que habita en sus hogares, en sus calles y en sus plazas. Y entonces necesitamos contemplarla. Y ahí cuando estaba checando esta parte, es como cuando Jesús contempla Jerusalén y llora por ella. Jerusalén, Jerusalén. En algún momento uno contempla tantas realidades y uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es lo más urgente de esta situación? ¿Hacia dónde podemos llevar al Evangelio? ¿Hacia dónde podemos llevar la presencia de Cristo en Eucaristía? ¿Hacia dónde? Pues contemplar esa verdad. Me quiero brincar toda esta parte porque creo yo, no me quiero meter en sus planes y proyectos parroquiales. Es una propuesta. Por eso se me quería brincar, pero nada más un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabemos a dónde llegar? ¿Queremos llegar con Cristo a la gente que nos confía? Por eso incluye que nuestra parroquia esté bien organizada, que nuestros colaboradores estén debidamente preparados para su misión, y solamente así vamos a poder garantizar que el Evangelio llegue a nuestros feligreses practicantes y a la gran mayoría de los feligreses ausentes. Que cada año vamos con pasos y abrimos nuevas áreas de pastoral, y por lo tanto hay que recordar pues, que la vértebra de todo plan es la incorporación masiva que se van integrando más y más gente. Por ejemplo, el 8 de octubre que viene, ya cumplo 3 años en este nuevo territorio parroquial. Y recientemente en junio hicimos una expo de pastorales.
Y pues bueno, surgió la actitud porque diéramos a conocer en qué están trabajando los fieles, ¿no? Y dar la propuesta de trabajo para que se sumen más gentes y los que ya están, pues se renueven. Se renueven en el sentido de no quitarlos, sino en el sentido de que no nos acostumbremos a lo mismo, que nos preparemos, que haya una nueva vitalidad, porque presentan nuevas personas. Y las nuevas personas no es para que yo me sienta más, me sienta prepotente, sino que al final de cuentas yo cautive también, que me sigan viendo enamorado, que me sigan viendo con creatividad, que me sigan viendo con valentía para seguir adelante. Pues por esa razón hace falta que nos hagamos esas preguntas. ¿Sabemos a dónde queremos llegar? Y si queremos llegar con Cristo a esa gente, tenemos esta organización, contamos con fieles. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en presencia de Dios. Por ello, los evangelizadores tienen que requerir también una nueva oveja. Padre, eso no era nada más para los obispos y para los padres. Los evangelizadores tienen que tener olor a oveja y estas escucharán su voz. Es para todos. Es para todos. Estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro de verdad. Que todos puedan admirar cómo se cuidan unos a otros, cómo se dan aliento mutuamente, cómo se acompañan. Y en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Entonces, también esa invitación es para todos nosotros, para todos. Evangelización de profesionales e intelectuales, pues también es un desafío. Hay gente estudiada, hay gente formada. Por eso también, si bien hay una mayor participación en los ministerios locales, se limita muchas veces a tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. La pastoral de adolescentes y jóvenes tiene también esa dimensión de profesionistas, ¿no? Que también ahí creo que está el Padre Ulises encabezando esa parte. La PAC tiene ese detalle, los jóvenes profesionistas. Entre nosotros, pues también hay mucha gente que pueden ser también buenos líderes en el cambio de muchas cuestiones sociales, y que a través de todas las actividades, pues la parroquia también tiene que alentar y formar a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Ellos también pueden hacer en la pastoral familiar, se están haciendo los centros de escucha. Entonces, en los centros de escucha, aparte del sacerdote, pues hay que invitar a un psicólogos, un grupo de psicólogos para la escucha. Hay que invitar, a algunas personas que sepan de leyes, algún licenciado, porque no falta de que llega la doñita y dice: padre, me quieren quitar mi casa, y yo tanto tiempo ¿cómo le hago? ¿Cómo me asesoro? A menos que haya alguien. En nuestros consejos de economía tenemos algún profesionista, el arquitecto, el contador. Entonces, que al final de cuentas, gente profesionista que se sumen a la misión y que a su vez
No solamente, claro está, que el trabajador tiene derecho a su salario, por supuesto, que por ser profesionistas tengan un sustento, no sé, pero muchos de ellos dan su tiempo, dan su diezmo a través de su tiempo y lo hacen con esa generosidad de colaborar también en la evangelización. Estoy terminando. También nuestro objetivo pastoral parroquial implica la transmisión de la fe misionera en la familia. Y es el camino que hemos venido trayendo durante este caminar, en que la clave está en la familia. Este año ha sido muy precioso por ser un año dedicado a la familia. Y la clave también está en la misión en la familia. Establecer formas efectivas de catequesis, acentuar la dimensión catequética misionera en los sacramentos y promover esta pastoral familiar con una visión articulada. Entonces, en la Evangelii Gaudium se nos motiva, y así nuestro proyecto que traíamos de visitar las familias, volvernos a las familias misioneras, pues era esto, que hemos descubierto que la catequesis tiene un rol fundamental en el anuncio querigma y que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Pero a su vez, la familia está atravesando crisis culturales profundas y entonces la fragilidad que se está viviendo en esta célula básica de la sociedad, que es la familia, es necesario entonces alentarlos, ayudarles, visitarles, llevarles la alegría del Evangelio. Porque ahí están los niños, los adolescentes, los jóvenes, los futuros esposos, están los enfermos, están los ancianitos, están los profesionistas, están las futuras vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Está ahí, es la clave de la familia. Y por esa razón, el objetivo de nuestra pastoral parroquial en clave de misionar, pues tiene que ir de una manera especial a las familias. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice, un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruir. Yo soy una misión en esta tierra. Y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esta misión de iluminar, de decir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Y ahí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás. Ya se cansó. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará buscando reconocimientos, defendiendo sus propias necesidades, dejará de ser pueblo. Número 273. 273. Pues bien, con el Espíritu en medio del pueblo, siempre camina la Virgen María. Y nuestra diócesis es una diócesis mariana. Por ello, pues, la Virgen María, estando con los discípulos, como nos narra Hechos de los Apóstoles, hizo posible esa explosión misionera de que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora.
Y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Hay un espíritu mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura, en lo revolucionario del cariño, y en ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Por eso termino esta presentación en el trabajo de nuestras parroquias. Creo yo que a ejemplo de la Virgen María y tantas veces que el Papa nos ha ido motivando, poner estas actitudes de la humildad y de la ternura. Muchos de nuestro pueblo tienen esa queja de nosotros los pastores, los sacerdotes, de no transmitir a ese corazón de Jesús, de volvernos ásperos, de volvernos duros, de volvernos arrogantes, déspotas, fríos. Y creo yo que entonces lo que hacemos más que convocar, pues se van escondiendo. Y a veces son formas, tampoco no podemos lo otro, ¿no? ser pastores manga ancha, tampoco. Hay un carácter, hay una personalidad, hay modos, hay formas, ¿no? Y pues bueno, no crean, a veces no faltan las situaciones que nos ponen tensos, nos ponen en un momento difícil. Pero creo que estas actitudes, tanto de nosotros los pastores como de ustedes, tenemos que llevarlo. La ternura, el ejemplo de la Virgen. Creo yo que ese es el mejor lenguaje en el que podemos atraer a los demás. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de los Ángeles, nos conceda que en nuestro camino, en nuestro trabajo pastoral, parroquial, esté esta clave misionera y sobre todo todas estas luces que la exhortación evangélica Papa Francisco nos ha puesto. Pues manos a la obra, tarea, estudiar, subrayar, sacarle jugo a esta exhortación para que entonces tengamos los elementos para esta tarea que es de todos. Todos los bautizados, todos, llegando a todas las pastoras, a todos. Muy bien, muchas gracias. Nos ponemos en pie.